La Voz de Chávez. Buenas noches, compatriotas, camaradas, amigos, amigas de todo el país y más allá, porque sabemos que nos ven y nos oyen en varias partes del mundo. Aquí estamos nuevamente en La Voz de Chávez, nuestro programa número 28. El de hoy dedicado al Foro de Sao Paulo. Recientemente terminó la 24ª edición de este importante encuentro mundial de movimientos sociales, partidos políticos de izquierda, progresistas, representantes de la red en defensa de la humanidad, red de intelectuales en defensa de la humanidad, compañeros, compañeras, voceros, voceras de diferentes parlamentos del mundo. Una reunión sumamente importante para la batalla de las ideas. Se realizó, como sabemos, en La Habana, Cuba, la 24ª edición del Foro de Sao Paulo. Hemos dedicado entonces este programa a ese foro y por eso el nombre, Unidad e Integración. El tema fundamental, la columna vertebral del foro que acaba de finalizar. Vamos a ir posicionando la etiqueta de esta noche, numeral FSP en defensa de la paz. FSP en defensa de la paz. Para conversar sobre el tema tenemos como invitada en este primer segmento a la compatriota Ilenia Medina. Ilenia Medina, que es la directora nacional de organización de Patria para Todos, ese partido que forma parte de la alianza, del gran polo patriótico, de la vanguardia de la revolución bolivariana. Antes de comenzar a conversar con Ilenia, tenemos una llamada muy especial, un compatriota que quiso comunicarse con nosotros desde Puerto Rico, un gran camarada, viejo amigo de tantos años de lucha, Julio Muriente Pérez. ¿Por qué la llamada? Porque el camarada Julio tuvo la oportunidad de conocer al comandante Chávez en la edición número 5 del Foro de Sao Paulo en San Salvador. Adelante, Julio, ¿qué tienes tú que decirle al respecto al pueblo de Venezuela? Estamos aquí en La Voz de Chávez, nuestro programa número 28. Bienvenido, camarada. Querido compañero Adam, primero la emoción terrible, ¿no?, de estar en esta señal desde Puerto Rico hasta Caracas, hablando del querido presidente. Tú evocas un momento muy especial que fue aquel encuentro en San Salvador en el año 1996. Incluso te digo que escribí un artículo que luego fue publicado en la prensa y finalmente en un libro que se titula Puerto Rico y los condenados de la tierra y otros escritos, donde incluyo 2 artículos. Uno en relación a ese encuentro y otro tras regresar de Caracas luego del fallecimiento del querido presidente y los honores que se le rindieron aquel 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Efectivamente yo estuve en San Salvador representando a mi organización y llegó al evento aquel joven militar, entusiasta, sonriente, irreverente incluso, con unas pocas libras de menos que las que habría de tener pocos años después, ya en el cargo presidencial. Y fue una experiencia de veras que es singular porque una parte importante de los miembros del Foro de Sao Paulo pues son representantes de países latinoamericanos que han vivido la terrible experiencia de dictaduras militares. Por lo tanto, es de suponer la reacción inmediata cuando ven llegar a este militar que además tenía en su expediente haber estado preso precisamente por encabezar un golpe de Estado, que en aquel momento pues no había la capacidad de discernir plenamente las diferencias político-ideológicas de aquella acción en Caracas frente a las terribles experiencias sudamericanas y centroamericanas. Por lo tanto, de alguna manera hubo delegaciones que miraron con un poco de recelo a aquel joven militar que llegaba con ese sentido de seguridad, ¿no?, al evento. Como yo no soy hijo de una dictadura, yo soy hijo del colonialismo, pero no de una dictadura, te confieso que yo asumí la presencia de Chávez con profunda simpatía
y se granjeó allí una relación de amistad. Incluso me tocó presidir una comisión de trabajo en la que él estuvo un rato con nosotros participando, de aquella experiencia fascinante que eran unas fotos, y queda otra experiencia que se da luego en el año 2003, cuando en ocasión de este gran evento de solidaridad y al año del golpe de Estado contra el compañero Chávez, me topo con él en uno de los eventos, y cuando voy a decirle, presidente, voy a presentarme, no, presidente, soy fulano, me dice, no, tú eres Julio Muriente, tú eres de Puerto Rico, y yo te recuerdo, tenía una memoria fotográfica, y sobre todo recordaba el encuentro que habíamos tenido inicialmente cuando no era presidente aún, cuando era aquel militar joven que llegó a San Salvador a abrir una brecha en el Foro de Sao Paulo. De manera que, precisamente en ocasión de este 24º encuentro que se ha celebrado en La Habana, tan exitoso como ha sido, tan representante de toda nuestra América en este momento, evocar la memoria del compañero Hugo Chávez Frías, es para mí motivo de un profundo honor, y que ustedes han tomado la iniciativa de llamarme acá para que yo pueda testimoniar ante ustedes esta experiencia, me llena de profundo orgullo. Julio, y bien importante, quisimos hacer este contacto. Bueno, siempre también es un gran honor oírte, compartir contigo. Tuvimos la oportunidad de conversar, de darnos nuevamente un abrazo de camaradas en La Habana, Cuba, recientemente, allí en la edición de esa edición, valga la redundancia, número 24 del Foro de Sao Paulo. Pero quisimos traer precisamente ese recuerdo por la importancia de este encuentro, de este foro, cómo se ha venido desarrollando durante todos estos años. Y bueno, entonces fíjense, en 1996, cuando prácticamente todavía en la izquierda mundial había una gran confusión porque se estaba hablando del fin de la historia, dada la caída de la Unión Soviética, la confusión que existía en la izquierda de nuestro continente y de otras partes del mundo con respecto a Chávez, por lo que tú decías, un militar que según el argot de aquellos años, de aquellos días, se había dado un golpe de Estado. Nosotros, ustedes saben que hacemos siempre la diferencia. Realmente en 1992 Chávez dirigió con otros compañeros y compañeras militares, algunos civiles, una insurgencia militar. Pero en aquellos años mucha confusión en la izquierda de aquel momento, la caída de la Unión Soviética. Entonces llega Chávez al Salvador y tenemos entendido, Julio, que incluso dentro de esa confusión que existía, se presentó la disposición de algunos compañeros, de los que estaban dirigiendo el foro, porque se hizo la solicitud para que Chávez tuviese un derecho de palabra y se la habían negado. ¿Tú recuerdas eso? Sí, cómo no. Te digo que fue una cuestión muy conflictiva, y hubo una actitud de algunos compañeros que no comprendían, ¿verdad?, eso que tú explicas también del significado de este levantamiento progresista, revolucionario de esos primeros años, los 90, al punto de querer impedir que el compañero Hugo Chávez tuviera derecho al uso de la palabra. Se llegó a ese extremo. Lo que no sabían esos compañeros, a las alturas del verano del 96, era que en diciembre del 98, hace justamente 20 años, de aquí a unos pocos meses, ese personaje habría de convertirse en el presidente de lo que va a ser luego la República Bolivariana de Venezuela. Pero tú has mencionado algo muy importante, Alan, y es que la experiencia venezolana fue una bofetada contundente al discurso del fin de la historia. Fue una bofetada contundente a quienes efectivamente pensaban que con el colapso de la Unión Soviética y el campo socialista del este de Europa acababan las esperanzas de nuestro pueblo. Y es interesante cómo, de alguna manera, el Foro de Sao Paulo y el proceso revolucionario bolivariano de Venezuela andan un poco paralelos, y van avanzando. Y al hoy conmemorar nosotros en La Habana, en este evento del foro, poco más de 2 décadas, casi 3, estamos en la antevíspera de la conmemoración y celebración de los 20 años de la Revolución Bolivariana de Venezuela y la primera victoria electoral del presidente Chávez
que tiene un significado trascendental más allá de las fronteras venezolanas, porque supuso una recomposición de las luchas que algunos honestamente daban por perdidas. Y entonces que fuera precisamente este personaje, aquel que en su día en San Salvador fue hasta impugnado por algunos compañeros de la izquierda, quien encabezara un proceso de alcance continental y mundial, tiene un sentido enorme. O sea, esto va más allá de la frontera venezolana y latinoamericana, porque estos 20 años de proceso han sido la muestra ante el mundo de que era totalmente falso, que lo que sucedió en la Unión Soviética y en estos países fue el fracaso en todo caso de sus experiencias y en más de un caso la degeneración de unas ideas, pero que a partir del año 98 se da un nuevo proceso de esperanza de carácter latinoamericano y mundial. Eso es importante tenerlo presente, porque sitúa al compañero Chávez en lo particular, pero sitúa además la revolución bolivariana de Venezuela en la dimensión mundial que requiere, de la misma manera que en el año 59, a partir del 59, la revolución cubana tuvo una enorme importancia caribeña y latinoamericana, pero también mundial. Son esos dos grandes escenarios, el de Cuba y el de Venezuela, lo que nos sirven de guía para poder entender el proceso general que se ha dado en nuestra América. Mira qué interesante que, así como en Venezuela bolivariana estaremos celebrando los 20 años de aquella victoria de diciembre, que pocos días después en Cuba se estará celebrando el 60 aniversario del triunfo de la Revolución Cubana. Hay un hilo conductor que nos conviene estudiar detenidamente para ver cómo va avanzando este cambio de época que se ha mencionado, de una manera que a veces es zigzagueante, que a veces es compleja, pero que ciertamente avanza. Bueno, aquel encuentro del 96 nos permite reflexionar sobre todos estos aspectos de nuestra lucha. Y quería, recordando eso, Julio, rápidamente, ¿tú consideras que luego que efectivamente se logró que Chávez tuviese su derecho de palabra en ese foro en 1996, sirvió eso para que comenzase a aclararse mejor el panorama, para que la izquierda nuestroamericana y del mundo comenzase a tener una visión diferente sobre Chávez y lo que había sido la insurgencia militar aquí en Venezuela en 1992? Muchos de nosotros nos vimos obligados a recurrir a los libros para estudiar la historia de Venezuela. Eso me incluye a mí, porque el 98 venezolano no se puede comprender si no se entienden por lo menos los 40 años anteriores de la historia de Venezuela, ese acuerdo de punto fijo, ese gobierno repartido entre COPEI y la socialdemocracia, esa corrupción, ese botarate de las riquezas naturales. No es posible entender la victoria contundente del compañero Chávez en el 98, que no sucede por generación espontánea, sucede como una respuesta contundente a décadas de corrupción y mal gobierno. Nosotros los latinoamericanos que no nacimos o nos hemos desarrollado en Venezuela nos vimos obligados a meternos a los libros. Te confieso que yo acabo de ser director de tesis de un estudiante puertorriqueño que ha hecho una tesis de maestría precisamente sobre todo ese periodo, y terminé siendo yo el principal alumno en vez de ser el director de la tesis, porque aprendí muchísimo. Sobre todo aprendí a comprender los 20 años de la Revolución Bolivariana en el contexto mayor de la historia moderna de Venezuela. Y además hemos tenido que aprender, y sobre todo estos hermanos y hermanas que en su día cuestionaron la presencia del compañero Chávez en el 96 allá en San Salvador, hemos aprendido, no solo de Chávez, hemos aprendido que hay unas fuerzas armadas y hay unos soldados y hay unos oficiales que son progresistas, que son revolucionarios. Habría que ver nada más cuál ha sido el rol extraordinario de las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela en estos 20 años y cómo ustedes definen su proceso como una alianza cívico-militar. O sea, esa es una lectura totalmente distinta del rol del soldado en los procesos de transformación social revolucionaria después de haber tenido las terribles experiencias de Argentina, de Chile, de Bolivia, de Paraguay, de Uruguay. De manera que sí, yo creo que la respuesta es contundentemente sí. Bueno, si tú en vez de estar entrevistándome a mí, estuvieras entrevistando a algunos de esos compañeros que en su día se tuvieron que morder luego la lengua,
tendrían que hacer un mea culpa, porque bueno, tiene su explicación, lógicamente, ¿no? Vienen de la dictadura terrible de Videla, de Pinochet, pero tendrían que reconocer que había que en aquel momento hubiera sido preciso hacer una reflexión distinta de que aquel joven militar que llegaba allí, lejos de representar a esa especie nauseabunda de militar golpista, fascista, no, representaba un nuevo tipo de ciudadano, vestido de uniforme, cuyo uniforme era una honra para el proceso que se daba ya en Venezuela y que habría de plasmarse en la victoria del 98. El proceso bolivariano nos ha obligado a todos a hacer relectura de muchas cosas, porque ha quedado en muchos dogmas y muchas maneras estereotipadas de entender los procesos sociales. Para bien, y qué bueno que 20 años después podemos reflexionar sobre esto e incluso celebrar las victorias que supone ese proceso encabezado por el compañero Hugo Chávez Frías. Sí, Julio, la historia nos ha demostrado que los que comenzamos a apoyar desde los primeros momentos al comandante Chávez y a todos los compañeros, compañeras que participaron en aquella insurgencia cívico-militar de 1992, pues teníamos la razón. Pero como tú dices, claro, también era razonable que algunos compañeros, dirigentes sobre todo de partidos de izquierda, tuviesen algunas dudas en aquellos momentos. La historia nos ha traído hasta acá, seguimos venciendo, Julio. Un gran abrazo desde aquí también a todo el pueblo puertorriqueño, a ese movimiento independentista que ustedes dirigen y que sin duda será triunfante más temprano que tarde. Puerto Rico libre, gritamos desde acá, camarada. Una última cosa, porque yo pasé horas en este fin de semana casi frente a frente al compañero Nicolás Maduro, con quien sostenemos una relación muy fraternal, y te puedo decir lo siguiente: el comandante Chávez fue un militante, un abanderado de la causa de la autodeterminación e independencia. No perdía ocasión para reivindicar cada vez esa solidaridad, pero te puedo decir que el compañero Nicolás Maduro, en lo que respecta a la causa de la autodeterminación e independencia de Puerto Rico, ha sido un fiel continuador de ese apoyo al Puerto Rico caribeño y latinoamericano en su lucha por la independencia, y como él, millones de venezolanos que levantan la bandera de Puerto Rico libre e independiente. Yo agradezco al compañero Hugo Chávez, al compañero Nicolás Maduro, al gobierno y al partido venezolano, a ti en lo particular, porque esta llamada y este intercambio que estamos teniendo no es otra cosa que una muestra más de esa solidaridad y hermandad entre todos nosotros. Es así, Julio. Aquí estamos colocando, además de una foto tuya actual por la llamada telefónica, hemos colocado en pantalla una foto tuya con el comandante Chávez de 1996, de ese encuentro en El Salvador. Tú con el pelo muy negro todavía, una camisa azul, y el comandante Chávez con un chaleco verde oliva, los dos allí muy jóvenes, muy sonrientes, y bueno, una gran hermandad que se mantiene y se mantendrá siempre en el tiempo, Julio. Te repito, desde aquí un gran abrazo. Y esa sonrisa se mantendrá por siempre. Así es, porque es la muestra del amor verdadero que nos anima, que nos impulsa a todos los revolucionarios, a todas las compañeras revolucionarias. Desde aquí gritamos, seguimos gritando: Puerto Rico libre. Un gran abrazo, camarada. Hasta pronto. Hasta pronto, hermano. Gracias, muchas gracias. Hasta pronto. Y nosotros vamos a un pequeño corte y ya regresamos. De decirle lo que siento. Bien, continuamos con La Voz de Chávez número 28. Foro de Sao Paulo, Unidad e Integración. Y seguimos con la etiqueta posicionando numeral FSP en defensa de la paz. Ya habíamos presentado en el primer segmento, en la introducción del primer segmento, a Ilenia Medina, que es la directora nacional de organización del PPT, del Partido Patria para Todos. Se incorpora en este segundo segmento el compatriota Johnny Gutiérrez, que es miembro del Movimiento Social de Afrodescendientes de Venezuela. Tenemos una representación muy importante de movimientos sociales y eso me permite recordar, lo decíamos en las informaciones que hemos estado emitiendo al respecto, que esa
representación, Ilenia, Johnny, que llevamos nosotros como Venezuela, como país, al Foro de Sao Paulo, por primera vez en la historia, tiene una representación precisamente tan amplia, tan importante, porque además de los partidos tradicionales, en el Foro de Sao Paulo somos miembros oficiales de dicho foro, el Partido Socialista Unido de Venezuela, el Partido Patria para Todos y el Partido Comunista de Venezuela. Nosotros llevamos como invitados especiales a un representante por cada uno de los demás partidos del Gran Polo Patriótico por primera vez en el desarrollo de los foros de Sao Paulo. Durante los años anteriores no habíamos podido llevar una representación tan amplia, pero además de los partidos estuvieron los movimientos sociales y por eso está Johnny aquí. Además de los afrodescendientes venezolanos, hubo representantes de las mujeres, de la juventud, de los trabajadores y trabajadoras, de los parlamentarios. Hubo una buena representación de compañeros, compañeras de la Asamblea Nacional Constituyente, de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad, de tal manera que estuvimos allí 35 compañeros y compañeras en esa amplia representación de Venezuela, en la 14ª edición del Foro de Sao Paulo. Ilenia, esa experiencia en esas mesas de trabajo, en las plenarias que se realizaron allí, tú como directora nacional de organización del PPT, ¿qué tienes que decirle al respecto al pueblo de Venezuela? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Nos complace porque ya tu programa es un referente nacional e internacional. Y de verdad es un honor estar acá y compartir con ustedes y con el equipo que te acompaña y ayuda a elaborar y producir el programa. Mira, nosotros somos miembros fundadores. PPT es miembro fundador del Foro de Sao Paulo y ha estado presente en las 23 sesiones anteriores. También contribuíamos a apoyar la presencia de algunos representantes de los partidos para que compartiesen esa experiencia tan importante, porque ese es un escenario prácticamente único en el mundo, ¿no? Donde la izquierda se reúne, y no solamente la izquierda de América Latina y el Caribe, sino representantes de Europa, de países, de partidos europeos, africanos, asiáticos. Extraordinaria experiencia. Uno de los de la buena impresión que te produce es la claridad política en los debates. Allí inmediatamente lo que se reflejó fue el respaldo mayoritario a la revolución bolivariana, a las agresiones que sufre, a la política de persecución de la izquierda por la derecha internacional, sobre particularmente Venezuela, Cuba y Nicaragua, además sobre los liderazgos que se han levantado en la región y han sido parte de esta nueva historia, sobre Lula, Correa, Lugo, Cristina. Impresionó la claridad conceptual y por otro lado la calidad de los debates, las propuestas. Se hizo mención sobre el consenso de las Américas, de nuestra América, que se aprobó en Nicaragua, y pensábamos nosotros ya haciendo un informe ayer mismo al partido de la necesidad, Adán, y creo que vamos a coincidir en esto con compañero también, que es necesario dar a conocer la declaración final y las resoluciones especiales, incluso como vamos a hacer sede, entiendo. Sería extraordinario que se pudiera recopilar todas las declaraciones finales de las sesiones anteriores, porque la capacidad de análisis que está allí reflejada, la historia que recoge, la lucha de la izquierda en los movimientos en el mundo y sobre todo en América Latina, va a contribuir a consolidar la conciencia política y comprometida del pueblo venezolano y sobre todo la juventud durante todos estos años. Me parece que fue extraordinaria la capacidad organizativa de Cuba
y de la Junta Directiva, de quienes componen la dirección. El grupo de trabajo. Del grupo de trabajo del Foro de Sao Paulo, de gran calidad. Creo que es poco el tiempo, son 3 días de mucha intensidad de debate, de organización, de discusión de los documentos. Y creo que, bueno, no se puede más de 3 días, pero eso es para hacerlo un poco más, necesita Y yo más creo tiempo. que sí se podría, para ser solidario con lo que tú estás planteando, nosotros ya montados en la organización para el próximo año, ayer lo decíamos, Sí. informábamos en ese contacto que tuvimos con los medios de comunicación que hemos solicitado que Venezuela sea sede de la 25ª edición del Foro de Sao Paulo. Estamos esperando la confirmación oficial, pero ya es prácticamente un hecho. Claro. Y nosotros comenzamos a trabajar ya para ese evento. Y podemos solicitarle, yo creo que debemos solicitarle al grupo de trabajo que en lugar de 3 días podamos realizar 4 o 5 días de jornadas, porque realmente hace falta. Cada año que pasa lo amerita. Se amerita ese mayor tiempo para que los debates puedan ser más productivos, más participativos incluso. Y también decíamos ayer en ese contacto con los medios, Ilenia y todos y todas, que nosotros, porque es una decisión dentro de esa disposición final del foro que acaba de concluir en La Habana, que nos declaramos en sesión permanente. Así es. Eso nosotros, siento yo, que debemos asumirlo como que estamos en debate permanente, es decir, el foro continúa de manera enclavada en el pueblo, en nuestros pueblos, pues, para que todas esas ideas, y bueno, y yo creo que efectivamente también estoy de acuerdo contigo, debemos trabajar para difundir de mejor manera, para dar a conocer de mejor manera e incluso, lo repito, para que el debate siga relacionado con todas estas ideas que debatimos allí en La Habana y lo que está contemplado, que es de un gran contenido ideológico, revolucionario, analítico, progresista, político, social, del gran contenido de los documentos que se aprobaron allí en La Habana y los que se han aprobado en los foros anteriores, que tienen, es fácil ver una continuidad allí, un hilo conductor en todo lo que se ha venido trabajando en estos años. Y es importante recordar, Ilenia, antes de darle la palabra a Johnny, que precisamente el Foro de Sao Paulo lleva, con la de este año, la reunión número 24, precisamente porque ese foro se organizó en 1990 por la idea de Lula da Silva, Fidel Castro, Lula da Silva, esos dos gigantes revolucionarios de nuestra América, precisamente porque en aquellos años se había originado una gran confusión en la izquierda. Se relaciona esto con parte de lo que hablábamos con el compañero Julio Murientes del Movimiento Independentista de Puerto Rico, el contacto que hicimos telefónico en el primer segmento de este programa, La Voz de Chávez, ¿verdad? La confusión que se originó en la izquierda mundial prácticamente por la caída de la Unión Soviética. Entonces, una incertidumbre, sí, una gran confusión, y comenzó a hablarse del fin de la historia, y entonces estos dos compañeros, Fidel y Lula, dijeron, bueno, hay que organizar un espacio para el debate, para buscar la manera de fortalecer la organización de la izquierda, que no se pierda la esperanza, que mostremos que eso del fin de la historia es mentira. Puro cuento. Puro cuento, ¿verdad? Entonces, Ilenia, creo que es importante discutir nosotros aquí ahora, o seguir pues en esta sesión permanente del foro, recordando y reafirmando ese origen del Foro de Sao Paulo, ¿no te parece? Necesarísimo. Pero además tú sabes que antes de llegar al programa escuchaba por radio a una animadora de un programa donde hace comentarios de un libro que se publicó en Argentina sobre la historia negra de la izquierda. Entonces, esa oleada anti-izquierda, que es además discriminatoria, es un delito de lesa humanidad. No puedes discriminar a nadie ni por sexo, ni por edad, ni por etnia, ni por pensamiento ideológico. Eso hay que decirlo. Entonces, leyendo con calma la declaración final, tú dices,
importante que el pueblo venezolano lo conozca, porque allí están representados 26 países miembros del foro, ciento y tantos partidos de América Latina y del Caribe, pero son muchos más los que participaron. Es decir, no estamos equivocados para aquellos que pretenden confundir por la situación compleja del mundo, de la región y la que tenemos nosotros, producto de una guerra económica, que no podemos estar equivocados tantos. Y esa declaración hay que llevarla a debatir con la gente. Ustedes tienen su congreso, nosotros también tenemos nuestra asamblea. Entonces estamos preparándonos para hacer esa discusión profunda, porque los conceptos que están allí, de verdad que son necesarios que lo maneje la gente con mucha fluidez. Es necesario armar más a la gente con conceptos, con ideas, con planteamientos de que no estamos solos. Además, la expresión, la solidaridad activa que se definió en relación a Venezuela, Nicaragua y a Cuba es muy importante, sobre Lula. Yo lo repito porque muchas veces piensa que la pretensión del fascismo hegemónico de tratar de borrar a la izquierda va a ser posible, eso no es verdad. Es una de las difusiones que debemos hacer con mucha fuerza, como los 51 países que estaban representados allí en el Foro de La Habana apoyamos, firmamos una declaración para mostrar ese apoyo a Venezuela, pero también a Nicaragua, al compañero Lula, a Cuba, Correa, etcétera, a Correa, a Lugo, Obrador, bueno, es decir, una manifestación en contra de todos los intentos del imperio norteamericano y sus aliados de perseguir a nuestras revoluciones, de perseguir y encarcelar a nuestros líderes y lideresas, para decirlo así, en forma general. Para luego oír la opinión de Johnny, vamos a ver el primer video de Chávez. Oigamos a Chávez. Oportuno es decirlo desde Río Grande do Sul, en el Foro Social Mundial, ningún espacio más indicado para decirlo. Para salvar al mundo necesitamos muchas cosas. Una de las primeras, la conciencia del sur. Relanzar la conciencia del sur, de que el sur también existe. Incluso digo más. Incluso digo más, compañero. Es posible que en el norte algunos no se den cuenta, pero el futuro del norte depende del sur. Porque si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, si nosotros no hacemos de verdad posible ese otro mundo mejor, y si el mundo, es decir, si fracasáramos, quiero decir supuesto negado, en el supuesto negado de que fracasáramos y se impusiera definitivamente al mundo detrás de las bayonetas de los marines norteamericanos, detrás de las bombas asesinas de Mr. Bush, si no hubiera fuerza, conciencia y organización y fuerza necesaria en el sur para resistir los embates del neoimperialismo y la doctrina Bush se impusiera en el mundo, pues el mundo iría directo a la destrucción. La conciencia del sur, Johnny, relacionado completamente con lo que estuvimos debatiendo en La Habana, en el foro de Sao Paulo. La conciencia del sur para la unidad, para seguir consolidando verdadera unidad y enfrentar los intentos hegemónicos del imperio desde aquí, desde nuestra América, en lo que a nosotros corresponde. ¿Qué opinas tú al respecto? Bienvenido, Johnny. Gracias, mi profesor. Bueno, primero que nada, felicitarle por la invitación y que todos los lunes se hace revolución de este espacio. Nosotros del movimiento afro estamos muy complacidos porque se nos dio una oportunidad en un periodo de tiempo estelar. Recordemos que en el año 2012 en Venezuela se dio el Foro de Sao Paulo, aquí en Caracas, y desde ese espacio el movimiento afro-venezolano
logró pues incorporar en el foro la temática afrodescendiente. Luego se fue secundado en el 2013, que se estableció el primer encuentro internacional para nuestra América para afrodescendientes, donde se dio un encuentro bastante considerable de participación afro. Luego, bueno, por alguna dinámica política eso de alguna manera mermó un poco. En este momento estelar, donde Venezuela representa un motor interno a las revoluciones de Sudamérica, e incluso del mundo, de África, del Caribe, bueno, también tuvimos una vocería y en el Foro de Sao Paulo nos dimos cuenta de lo grande que es Venezuela. Recordemos también que el presidente Chávez, en una carta que envía en la tercera cumbre de ASA, específicamente en febrero del 2013, él hace como un diagnóstico, un análisis político de qué ve en África, pero que sobre ese análisis él establece que América del Sur, el Caribe y África son 3 polos de desarrollo que le van a dar equilibrio al mundo. Y partiendo de esa concepción política del comandante Chávez, nosotros fuimos al Foro de Sao Paulo para plantear, pues, de que los procesos internos nuestros, los procesos revolucionarios en contra de ese imperio que arremete fuertemente contra los movimientos sociales y contra el pueblo, está en que nos hermanemos totalmente. África, el Caribe y América del Sur. Que es la conciencia del sur. Ahí se sintetiza la conciencia del sur. Ya vamos a seguir en ese debate, Johnny, discúlpanos, pero me están haciendo señas. Vamos a ir a un corte rápido y ya regresamos. De decirle lo que siento. Continuamos y con Johnny, para que redondee la idea que venía desarrollando en el segmento anterior. La conciencia del sur. El sur también existe, importantísimo para la lucha revolucionaria en nuestro continente, Johnny. Sí, bueno, y el Foro de Sao Paulo como mecanismo de integración y concertación política se construye mucho la política para estos años. Una de las cosas que se discutían en todas las mesas, creo, estoy seguro que fue así, era cómo enfrentamos nosotros, desde el punto de vista político, la arremetida del imperio. Yo creo que eso es algo sumamente importante porque colocamos un ejemplo, 2 boxeadores que están en plena contienda, ninguno se da con el dedo. Siempre los dedos tienen 5 manos, empuñan y se van, y luego viene la estrategia. Y es igual en la parte política. Nosotros, para enfrentarnos al imperio, ¿qué estrategia utilizamos para debilitarlo, para irlo achacando, para irlo disminuyendo su intensidad? Nosotros, en este periodo de tiempo del Foro de Sao Paulo, tenemos un gran punto a favor porque estamos en el Decenio Internacional para las Personas Afrodescendientes. Eso fue un decreto de la ONU en el año 2015, 2015-2024, hay un espacio de 10 años para que hagamos política, y Venezuela en ese sentido ha dado un paso adelante. El presidente Nicolás Maduro en el 10 de mayo, que es el Día de la Afrovenezolanidad, firmó ese decreto que tiene desarrollo, justicia y reconocimiento, pero también reparaciones. Mucha gente se preguntaba, bueno, creo que eso de reparaciones, bueno, eso es una medida política de exigencia al imperialismo de todos esos años que hizo una construcción negativa de nuestra sociedad, que esclavizó, que arremetió, y la ONU en su decreto del decenio establece que eso fue un crimen de lesa humanidad. Entonces, si fue un crimen de lesa humanidad, se queda así, no tiene responsable. En ese sentido, el decenio para las personas afrodescendientes es vital para nuestras revoluciones. Y en ese sentido Venezuela tiene también, digamos, cierto liderazgo en el Caribe. El presidente Nicolás Maduro también goza de mucho liderazgo social, de base. La gente siempre lleva consigo la idea de la revolución a partir de lo que hace Venezuela. A veces uno está en estos espacios, en sus espacios naturales, y uno no puede determinar la importancia que es Venezuela en el contexto internacional, pero cuando uno está en esos escenarios, uno dice, oye, ¿cómo amo mi país? De verdad. Ustedes del movimiento de afrodescendientes, Johnny, podrían decir que efectivamente en estos años de revolución bolivariana, ese movimiento social de ustedes ha tomado fuerza, realmente se está cumpliendo con la Constitución para asegurarles una verdadera participación en todo lo que es el desarrollo político, social del país. Esto gracias a la revolución. El hecho de que yo esté aquí es gracias a la revolución. El presidente Chávez sacó a hay duda, ¿verdad? No hay duda. Ese es el punto de partida. El presidente Chávez sacó a Chirinos de los libros que no se escribieron, porque la derecha tradicional no habló de Chirinos, no habló de Juana la Avanzadora.
no habló de Manu Chalgarín, allá en el Cumbe de Ocoita. Y es bueno hacer aquí la salvedad. El Cumbe de Ocoita duró 3 años, desde 1769 a 1791. Duró más incluso que la Comuna de París, allá en el municipio de Ciudad de Estado Miranda. Y el presidente Chávez, cuando hace una reconstrucción histórica de lo que es la revolución, de qué éramos, qué fuimos, qué somos y hacia dónde vamos, bueno, el movimiento afro se inscribió con el presidente Chávez. ¿Y sabe por qué lo digo? Y me parece importante, y Lenia también, y pueblo de Venezuela, porque para ir enlazando con lo que conversábamos en el primer segmento con Julio Muriente, del movimiento independentista de Puerto Rico, fíjense, Chávez, el comandante Chávez, en 1996, en el Foro de Sao Paulo, la 5ª edición en San Salvador. La confusión que existía en la izquierda por lo que decíamos, 1989, 1990, la caída de la Unión Soviética, todavía en el 96 esa confusión continuaba. Y nos recordaba Julio Muriente allí, en 1998 Chávez gana las elecciones gracias a que el pueblo venezolano había captado ya de muy buena manera el proyecto que estaba representando nuestro comandante Chávez después del por ahora y todo lo que sabemos vino de allí en adelante, pero bueno, se va concretando con las elecciones de 1998. Pero Chávez presidente y continúa la confusión a nivel internacional, pues en nuestra América y más allá. Yo estaba recordando, oyéndolos a ustedes también, oyendo la conversación con Julio en el primer segmento, que todavía en el año 2000, nosotros, yo estuve en esa delegación también, fuimos a un encuentro de partidos y movimientos sociales, partidos progresistas de izquierda, que se realizó en Libia. Y allí una amplia representación de esos partidos, movimientos de todas las partes del mundo. También podríamos decir que fue un foro de Sao Paulo ampliado, porque había una gran cantidad de gente, de líderes, de lideresas allí, y todavía en el año 2000 la confusión era enorme. Aparte de las reuniones formales, estuvimos allí casi una semana. Ejemplo también que pensando en eso podemos tomar para el foro de Sao Paulo, para que no sean 3 días, sino por lo menos 5 días, de lunes a viernes, por ejemplo, o de domingo a domingo, también podríamos pensar, exagerando un poco. Pero bueno, allí estuvimos una semana, y aparte de las reuniones formales de ese foro, en las noches, por solicitud de algunos compatriotas, sobre todo de acá de nuestra América, hacíamos reuniones aparte, digamos reuniones especiales que ellos nos solicitaban a los compañeros que fuimos a ese evento de aquí de Venezuela para que le explicáramos cómo era el proceso venezolano, realmente cuál era el proyecto de Chávez, a representantes de la izquierda nuestroamericana. Entonces, y era el año 2000 ya tenía 2 años Chávez prácticamente como presidente, porque fue a finales del año 2000 ese encuentro, estaba todo el 99 y prácticamente todo el 2000. Y todavía se dio el golpe de Estado del 2002 y alguna gente de la izquierda seguía en esa confusión. Pero aquí en Venezuela nosotros comenzamos a desarrollar el proyecto, se elaboró la nueva constitución, bueno, y entre otras cosas, los proyectos sociales, uno de ellos, la gran participación y cómo se fue organizando el movimiento de afrodescendientes, pero también los indígenas. Y todos los movimientos sociales, por ejemplo, las misiones educativas. Y hay gente todavía, a estas alturas, yo no sé si ustedes comparten eso conmigo, pero yo lo he sentido. Todavía a estas alturas hay compañeros dirigentes de izquierda, de nuestra América y de otras partes del mundo que aún no comprenden plenamente el proyecto venezolano, el movimiento que seguimos desarrollando aquí, digamos la revolución, pues que con todas las dificultades y errores que se hayan podido cometer, pero que sin duda una revolución que se sigue adelantando en el país. ¿Tú estarías de acuerdo conmigo en eso, Ilenia? ¿Tú tienes más o menos esa apreciación? Es natural por una razón, porque el control mediático lo llevan las grandes transnacionales de la comunicación o de la incomunicación. De la desinformación. Y de la desinformación, exactamente. Y ellos imponen una matriz que es muy fuerte a atacar. Mira,
cuando conversábamos previamente antes de iniciar el programa, te recordaba o te comentaba que cuando fui a hacer un posgrado en Brasilia, en la Universidad de Brasilia, que allí tuve la oportunidad de ir a Salvador Bahía, no sé qué. Allí se sorprendía en la Universidad de Brasilia sobre las intervenciones que hacíamos en relación a la situación real de Venezuela. No lo podían creer, porque Venezuela en ese momento era la tacita de plata democrática, no importaba que hubiese ocurrido luego el Caracazo. Quien hace un punto de inflexión en la percepción sobre Venezuela es la asonada militar de los jóvenes tenientes coroneles. Y eso hizo un llamado de atención. No fue el Caracazo, que fue un golpe que ha debido decir, bueno, ¿qué está pasando en Venezuela? No fue suficiente, fue necesario la actuación que sucediera el 4F. Y aún así había mucho desconocimiento y a pesar de las redes y a pesar del esfuerzo sigue habiendo desinformación. Eso tiene que ver con lo que un poco decía Johnny, lo que tú planteabas sobre el foro, las lecturas del foro. Una de ellas, Johnny decía, ¿cómo atacar al imperialismo? No es atacar, no es atacarlo, es cómo consolidarnos nosotros desde la unidad, en la diversidad de movimientos, partidos, internamente a nivel internacional, y cómo lograr traspasar la muralla del cerco mediático. Es muy fuerte. Entonces, creo que el secreto está allí. Y creo que efectivamente hay todavía lagunas y espacios naturales de desconocimiento, de diferencia, porque la izquierda es diversa. La izquierda no es una sola, no es homogénea, por fortuna. Es muy diversa y sobre eso se construye. Y de eso se trata, que nosotros hacer el gran esfuerzo de explicar, porque sobre Venezuela sobre todo y ahora sobre Nicaragua se ha tratado de construir un cerco y una visión totalmente equivocada de lo que está ocurriendo, a pesar de las debilidades, las fallas que efectivamente tenemos. Ahora, no es una política de Estado, ni en Nicaragua ni en Venezuela. Es producto de un plan que nosotros tenemos que desmontar. Y por ello te comentaba que era necesarísimo que esa declaración final, el consenso de nuestra América aprobado en Managua del año pasado, y esta declaración final fuese discutida por nuestra gente, por las bases. Es necesarísimo porque esto es un pensamiento casi universal. Así es. Entonces, ¿quién está equivocado? ¿Nosotros o los poderes mediáticos del mundo que intentan crear una leyenda negra sobre la izquierda? Socavar, borrar de la faz de la tierra a todo lo que significa un pensamiento distinto, de una humanidad, de un mundo posible, de ese sur concebido desde Bolívar y Chávez, o el proceso bolivariano en la síntesis de todas esas luchas antes de Bolívar, porque él hacía referencia a la gesta del pueblo negro en Venezuela, como ocurrió en Brasil, que por cierto fueron las únicas luchas reales en Brasil antes de Tiradentes, etc. Por cierto, hablando de eso un poco, es que no lo podía olvidar, en la asamblea, en el texto bolivariano nuestro de la Constituyente del 99 no está la afrodescendencia reflejada. Es un buen momento para hacerlo ahora. Así es. Es una propuesta que tiene el PPT para eso y coincidimos contigo. Plenamente. Y entonces dos retos, para resumir un poco lo que venimos diciendo, dos retos importantísimos que seguimos teniendo como revolucionarios de nuestra América y del mundo y que forman parte de lo que se aprobó en el foro que acaba de concluir en La Habana, el foro de Sao Paulo. La lucha directa, frontal, contra la guerra mediática y psicológica que desarrolla el imperio con sus aliados y el programa político común para terminar de vencer la guerra económica, que son dos puntales fundamentales que utiliza el imperio, la guerra psicológica mediática y la guerra económica, porque ellos saben que con esos dos puntales pues inciden de manera negativa, de manera que busca lograr sus propósitos de confundir, de molestar a las poblaciones, en definitiva buscando, como ellos dicen, de levantar a los pueblos en favor de quienes los oprimen. Así es. Ese es parte del reto. Ya seguimos con nuestra conversación aquí
en la voz de Chávez. Recuerden la etiqueta numeral FSP en defensa de la paz. Vamos a un corte y ya regresamos para el último segmento de este programa. De decirle lo que siento. Aquí estamos otra vez, una vez más. Una nueva ofensiva se ha desatado desde los pueblos de la América Latina, del Caribe, del África y del Asia, contra los imperialismos del mundo, llámense como se llamen. Habrá que recordar cómo aislaron a Cuba y cómo todos los gobiernos de este continente le dieron la espalda a Cuba por temor al imperio. Unos más, unos menos. Ahora viene el siglo XXI, no viene, ha llegado el siglo XXI. Propongo que saquemos fuerza de los siglos, que saquemos de nuestras entrañas ese amor que tú nos hiciste sentir hoy con tu invocación, hermano. Que saquemos talento. Hay una frase que le he oído a Fidel Castro varias veces: talento estratégico. La estrategia perfecta hace falta. La estrategia perfecta. Que saquemos todo eso y mucho más del alma, de las fibras, de los músculos, de los nervios, de la mente, del alma, del espíritu, para que en este siglo XXI podamos unir a una sola las luchas, los movimientos, los pueblos de América Latina, del Caribe, de Norteamérica, de Asia y de África especialmente. Y ahora sí, le cambiemos el rumbo a la historia en este siglo XXI. Le cambiemos el rumbo a la historia. Johnny, tremendo compromiso. Ahí está nuestro comandante eterno totalmente vigente. Ese es el 6º Foro Social Mundial que se realizó aquí en Caracas. El mensaje de Chávez desde el Poliedro, año 2006, pero totalmente vigente. Parece que lo estuviese diciendo Chávez en La Habana, ahora en el Foro de Sao Paulo. Vamos a sacar fuerza de nuestra historia para cambiarle el rumbo definitivamente a los intentos imperialistas. ¿Qué opinas tú al respecto, Johnny? Bueno, nosotros con los afrodescendientes, las afrodescendientes tenemos esa fuerza histórica y estamos resueltos y resueltas a continuar con el cimarronaje histórico. Para nosotros el hecho de ser afrovenezolano y de ser un ícono fundamental en las luchas internacionales y nacionales, eso es algo estelar. Recordemos que el presidente Maduro, también hizo el 10 de mayo el primer encuentro internacional para las reparaciones. Y allí confluyeron todos los movimientos sociales de América del Sur, del Caribe y algunos de África. Y eso nos permite ver que lo que decía el presidente Chávez tiene totalmente vigencia. Si pudiéramos nosotros, la gesta de Chirinos, por ejemplo, que él se sublevó, él hizo una revolución en su tiempo, y le preguntáramos: Chirino, ¿por qué tú hiciste eso? Nos diéramos cuenta de lo que hace Chirino, es lo que estamos haciendo nosotros acá ahora. O a Juana la Avanzadora: Juana, ¿por qué usted hizo eso? Y cuando la explicación que nos den esos ancestros nuestros, ancestras, va a ser igual a lo que nos corresponde hacer ahora. Yo creo que el mejor momento que tenemos para que la revolución sea consolidada, no solamente en Venezuela, sino en todas partes del mundo, es este. Hay gente en África, por movimientos sociales de África, que quieren venir a Venezuela y quieren conocer la experiencia venezolana. Y yo les decía: pero si tú quieres conocer la experiencia venezolana, lee a Amílcar Cabral, por ejemplo, en Guinea-Bissau, o leas a Tomás Sankara, y te darás cuenta que la lucha que tienen allá es la lucha que tenemos acá. De tal manera que nosotros tenemos eso bien claro, y producto de eso es que esa energía, esa fuerza espiritual, esa fuerza indómita que se mostró en la construcción de la venezolanidad, es lo que nos permite también proponer formalmente, como lo decía nuestra compañera,
de que nos incluyamos en la Constitución. En el tiempo del año 99 no fue posible por circunstancias políticas, pero creemos que en este momento es el tiempo perfecto que pues, consideramos para eso. De hecho, en educación, profesor, recuerdo cuando usted era ministro de Educación avanzamos bastante, porque se incorporaron en los textos escolares, se recogía el pensamiento político de la afrovenezolanidad, que ahora también queremos hacer un relanzamiento de ello, porque cada estado de Venezuela tiene su particularidad. De hecho, el censo del 2009, del 2011, arrojó un número importante de personas afrodescendientes. Y en Miranda está el 23%, es el estado que más afrodescendientes tiene. Y Miranda tiene diversidad desde el punto de vista afro, desde el punto de vista étnico. Y eso queremos que también esté en los textos escolares. Porque tenemos la ley contra la discriminación racial. En el espíritu del comandante de que tenemos que sacar fuerza donde no tenemos para eso. Y la ley orgánica contra la discriminación racial establece los delitos de racismo. Pero si supongamos que un fiscal que tiene que aplicar la ley no tiene elemento étnico afro en su formación, va a ser un poco difícil entender qué es la afrodescendencia, qué es eso del racismo. Vemos importante este momento para que eso se empiece a discutir y se empiece a profundizar. El Foro de Sao Paulo también nos dio elementos desde el punto de vista político para la articulación. Por ejemplo, en Ecuador, el partido del presidente Correa, Revolución Ciudadana, tiene una secretaría para los pueblos afrodescendientes. Igualmente, eso en Brasil, el PT también tuvo la oportunidad de hacer una bilateral, le dicen, ¿no? Las reuniones con el secretario general de Movimientos Sociales del PT de Brasil. Él se llama Lima, apellido Lima, Iván Lima. Iván me decía, mira, Johnny, yo también soy afrodescendiente, pero hemos estado desarticulados. De ahora en adelante vamos a mantener la articulación. Y como ya se sabía que Venezuela iba a proponer la sede del Foro de Sao Paulo, él me dijo como reto, bueno, como si ves en Venezuela, el Foro de Sao Paulo, vamos a hacer un gran debate sobre el tema afro, donde podamos discutir cómo abordamos el tema de la afrodescendencia internacional, cómo abordamos el tema del racismo estructural, cómo abordamos el tema de la educación, porque recordemos que la educación es un elemento importante que en 2001 en Durban se dio la tercera asamblea contra la discriminación racial y allí surgieron dos cosas bien importantes. La primera, se cometió un crimen de lesa humanidad y la segunda, ¿cómo hacemos para...? Reparación. No, eso viene después. ¿Cómo hacemos nosotros para evitar que eso suceda? Bueno, la educación. Entonces, por un lado, esa conferencia nos dice que se dio un hecho de muerte masiva, de hecho de voraz, y que para evitar que eso suceda en el futuro tenemos que utilizar la educación. De tal manera que la educación la vemos como el elemento fundamental a partir de que se vamos a incluir una constitución para desarrollar un conjunto de temas desde el punto de vista étnico. Nosotros, por ejemplo, desde el punto de vista étnico, somos afro todos y todas, porque cuando uno llega el domingo y uno dice, vamos a comer un mondongo, el mondongo es una palabra que es afro y también tiene de indígena. Entonces hay cosas que, por ejemplo, cuando uno está hablando por teléfono y me llama el profesor Adán, entonces tengo aquí a Ilenia, estoy hablando por teléfono, mira Johnny, tú vas a ir me dice Ilenia, tú vas a ir para Caracas, y yo le digo, cuando uno dice eso es africano, el dialecto bantú. Entonces, tenemos toda esa liga cultura maravillosa, sí, y que ha dado origen a estas culturas nuestras que son todas identificadas, hablando de nuestra América y el Caribe. Y en resumen, Johnny, Ilenia y todos y todas, pienso que podemos decir en una correcta interpretación que tú haces, Johnny, de lo que decía el comandante Chávez en el video que acabamos de ver. Venimos de 200 años y más de lucha. En aquella época vencimos al Imperio Español, ahora la lucha es contra el Imperio Norteamericano y sus aliados, pero es la misma lucha por la libertad y la soberanía. En eso estamos, en eso seguimos. Seguiremos venciendo, sin ninguna duda. Ilenia, también dice el presidente Chávez allí, el comandante eterno Hugo Chávez, en el video que acabamos de ver, que hay una nueva ofensiva en América Latina de los pueblos. Él se está refiriendo allí, porque es el 2006, recordemos, a cómo después que Chávez ganó las elecciones, se inició la revolución bolivariana, ya no estaba Cuba sola, Cuba con Venezuela, y comenzaron a resurgir los pueblos en esa lucha que viene de tantos años atrás y que había estado como adormecida
surgen nuevos movimientos sociales, políticos, y bueno, y hay un resurgir realmente, una ofensiva de la revolución continental. Y tenemos entonces los gobiernos de Bolivia, de Ecuador, del propio Brasil, de Argentina, de Nicaragua, de El Salvador, etcétera. A esa ofensiva se refiere Chávez en el 2006, la ofensiva de los pueblos. Y ahora en esta coyuntura y lo que acabamos de analizar en el Foro de Sao Paulo en La Habana, ha sido la arremetida del imperio para tratar de frenar todos esos avances revolucionarios, progresistas, pero también sentimos, creo yo, si ustedes comparten eso conmigo, que tenemos nuevos vientos o que siguen los vientos pues revolucionarios, el huracán bolivariano en toda nuestra América y que el imperio no ha podido ni podrá. ¿Tú crees en eso, Ilenia? Por supuesto. Fíjate que en esa declaración del 2006 sabíamos que había grandes coincidencias del presidente Chávez y con Fidel Castro, comandante, para reestructurar toda lo que era América Latina y la creación del ALBA, que es la antítesis del ALCA, UNASUR, CELAC, es una construcción extraordinaria que es la razón por la cual el gobierno, el imperio norteamericano decide que ya se acabó, porque ya le estaban cambiando toda la tesis del patio trasero. Era una región con dignidad, mostrándola de manera orgánica, estructurada, con pensamiento, de manera hegemónica, porque cuando tú incorporas no solamente el indigenismo, sino el tema la afrodescendencia dentro de nuestra propia cultura, tú estás haciendo una implosión real, una implosión revolucionaria, pero ahora con una construcción de cara al mundo. La agenda nuestra, bolivariana, comenzó a permear por vez primera en la historia, la agenda de Naciones Unidas. Se hablaba del sur, siempre se habló del sur, pero del sur-sur con fuerza, no como un pueblo con decadencia, que había que llegar a ayudarlos, no, con una fuerza extraordinaria. Y eso lo expresa Chávez en ese momento, pero luego tú ves lo extraordinario, no solamente desde el punto de vista social, sino desde el punto de vista financiero y económico. La gran crisis del 2008, iniciada desde Estados Unidos, sistémica, financiera, dice el Fondo Monetario, el Banco Mundial, que América Latina y el Caribe no la afectó de manera inmediata como había sucedido en años anteriores, porque la fortaleza de la cooperación sur-sur había sido tan extraordinaria que había fortalecido las economías de nuestra región, o sea, favorecían, lo toman como un ejemplo. Naciones Unidas toma como un ejemplo los esfuerzos de cooperación sur-sur dentro de América Latina y el Caribe. Que tenemos que seguir fortaleciendo. Tenemos que seguir haciéndolo, porque una expresión clara de contundencia política, económica y financiera. Y es a ello, esa es la respuesta de los factores globales, que entiende que somos un peligro para ellos, no solamente Venezuela, es toda esta significación presente en el Foro de Sao Paulo. Por eso entonces, la arremetida del imperio. Por eso la arremetida brutal que se expresa con nosotros cuando buscan expulsar a Venezuela de Mercosur, porque sabía que nosotros es la piedra de tranca para impedir el desmontaje de todo lo que había pasado en Argentina y Brasil. Cuando Chávez se va a Cuba y promueve esa nueva ley orgánica del trabajo, de una liberación, un referente en el mundo, nosotros pasamos a ser enemigos, porque ahora en Brasil y en Argentina una mujer embarazada, es importante que lo sepa, una mujer embarazada está expuesta a que sea inmediatamente expulsada de sus trabajos porque no le admiten ninguna protección, la protección de los trabajadores, y eso es resultado de una obra, la obra revolucionaria. Eso tiene que ser borrado. Por eso nosotros decíamos, lo decía entonces la canciller Delcy Rodríguez en Mercosur, atacan a Venezuela para abandonar a los trabajadores del sur. Entonces, son muchas las expresiones sobre eso. Son muchos temas, Ilenia. Mira, y Petro en Colombia, la votación masiva sobre Petro en Colombia y de López Obrador en México. En México, dicen que vamos por muy buen camino.
y que el imperio norteamericano no ha podido ni podrá, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Seguiremos en este debate en próximos programas. Siguen siendo ustedes invitados, invitadas y otros compañeros, compañeras, porque ahora es cuando hay tela para cortar. Y revolución este debate, para rato. Y revolución para rato. El imperio no ha podido ni podrá. Y seguiremos entonces con los temas del foro, realizando varios programas de La Voz de Chávez, para continuar divulgando, para continuar con nuestra batalla de las ideas, para continuar fortaleciendo unidad continental para la integración y seguir, repito, venciendo, seguir contrarrestando los intentos hegemónicos del imperio norteamericano. Nos vemos la próxima semana, seguiremos venciendo con Chávez a la cabeza. El Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías presentó La Voz de Chávez.